Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy tenemos en el set con nosotros a Paola Hurtado, ella es periodista independiente, a Luis Miguel Reyes Silva, él es el director del área social de la Fundación Libertad y Desarrollo, y Jorge Mario Andrino, analista político. A los tres, bienvenidos a Razón de Estado. Bien, en esta coyuntura me interesa comenzar a hablar un poco de los escenarios de cara a la segunda vuelta. Ya tenemos resultados preliminares de las elecciones de primera vuelta, por supuesto, definitivos en el caso de la presidencial, pero preliminares también en el caso del Congreso y las alcaldías. Llama la atención en esta elección el desempeño de la UNE, que sería algo así como el partido hegemónico en esta elección. Gana entre 52 y 54 escaños. Eso es lo único que tenemos que definir cuando ya oficialicen resultados, pero sabemos que entre 52 y 54 diputados. Y la siguiente bancada más grande sería la del partido que pasa segunda vuelta, Vamos, con apenas 16 o 17 diputados. Es decir, va a haber una diferencia abismal entre lo que las fuerzas de la UNE serán en el Congreso y los demás partidos. En este sentido, Paola, para empezar contigo el análisis, ¿cómo visualizamos entonces una eventual presidencia de Sandra Torres con un Congreso en el que tendría 54 diputados, casi un tercio del Congreso, versus, digamos, una presidencia de Yamatei que tendría en todo caso que buscar alianzas en el Congreso para gobernar? Bueno, buenas noches. Lo que estamos viendo es, a partir de las últimas encuestas, los últimos análisis, estamos hablando de una virtual ganadora de la presidencia de Sandra Torres, y en ese sentido, que la UNE tenga el tercio de las bancadas, me parece que es muy poderoso para la UNE y el partido de gobierno, y va en detrimento también de nosotros como sociedad. De nuevo vamos a tener una aplanadora de un partido que, por decirlo de una manera amable, ha tenido un comportamiento veleta en las últimas legislaturas. Un partido que es incongruente con la supuesta ideología que tiene y más bien navega según los ritmos políticos. Y los demás, los que están llevando 16 Vamos, los candidatos que se quedaron en cuarto, quinto, sexto lugar, metieron 1 o 2 diputados. O sea, vemos bancadas pequeñas. El gran bloque es la UNE, que cuesta definirlo. Está un bloque de partidos que ustedes le llaman reformistas, que son partidos, entre ellos Semilla, bien humanista, que podría uno pensar que tienen propuestas diferentes. Ahora, la UNE no va a tener tanta complicación en el sentido de que son pequeñas bancadas, con pequeños partidos, con pocos representantes en el Congreso. Y bueno, decía yo al principio, es preocupante para nosotros porque el comportamiento de la UNE y los cuadros que se eligieron en esta primera vuelta no son precisamente las personas que uno quería llevar al Congreso. Claro, en ese sentido, Luismi, ¿cómo ves tú esa conformación del Congreso? Sí, parecido a lo que dice Paola. Ahora, la cosa es que también, una cosa es la UNE desde una supuesta oposición, digamos, que tenían con el gobierno anterior, y otra cosa va a ser la UNE gobernando, que digamos son cosas completamente distintas, y además la UNE con una bancada fuerte. Y otro detalle importante es que la mayoría de diputados dentro del Congreso dicen que la UNE es una de las bancadas más disciplinadas en cuanto a la forma como trabajan. O sea, son diputados que sí trabajan, son diputados que sí operan, que sí se mueven para determinados intereses. Claro, son sus propios intereses. Digamos, en los 4 años anteriores, o 3 años y medio, los intereses de la UNE fueron más bien mantenerse callados, no hacer mucha bulla, no unirse directamente al pacto de corruptos, digamos, para no mancharse de cara a las elecciones, pero tampoco fueron una fuerza de oposición. No. ¿Verdad? Simplemente dejaron que las cosas pasaran porque les interesaba también que los demás se mancharan, que los demás estuvieran en ese sentido. Ahora, lo que pasa es que la UNE gobernando va a ser una UNE a favor del Ejecutivo, digamos, si Sandra Torres llega a la presidencia, para mover los planes del Ejecutivo, los cuales pues no tenemos muy claros. El plan de gobierno de Sandra Torres y el de Alejandra Yamatei no son tan distintos en ese sentido, ¿verdad? Son muchos de los temas parecidos. Ahora, veamos eso que dice Luismi y Paola, Jorge Mario. Porque tuvimos una UNE en 2016 subida en la ola del reformismo. Mario Taracena fue presidente del Congreso, también un poco porque la bancada oficial no tenía experiencia, ¿no? Y no lograban hacer una alianza. Recuerdan que la toma de posición fue un poco tarde porque no se ponían de acuerdo con la presidencia, pero ese año 2016 Mario Taracena y la UNE lideran esas reformas, bien que mal, las de la ley electoral y los partidos políticos, la reforma a la ley orgánica legislativo, la prohibición del transfugismo. Es decir, ellos encabezan esa lucha, y luego en el 2017 incluso todavía comenzaron a abanderar la reforma a la Constitución. El tema fue que cuando los antejuicios y las acusaciones llegan al partido UNE en 2017, todo cambió. De hecho, votan a favor de no retirar la inmunidad a Jimmy Morales, muchos de ellos.
La UNE se borra después de ese momento, 2017. Entonces uno pregunta, ¿qué jugó la UNE realmente? ¿Fue reformista al principio y anti-CICIG después? ¿O cómo fueron esos momentos que vivió la UNE? Bueno, me parece que la UNE ha sido una representatividad de lo que el Congreso también tiene dentro de sus demás bancadas. No ha sido diferente. Es decir, ha jugado un rol en donde en cierto momento le ha sido necesario entrar a seguramente validarse con la población y decir estas son las reformas que se necesitan, y en el momento político, como sucedió ya con una teórica o inusual alianza que se hizo con el gobierno, pues entonces a defender el status quo que tenía el presidente. Yo creo que el Congreso hay que analizarlo desde la perspectiva justamente de lo que va a pasar en la segunda vuelta. Va a ser muy diferente lo que tenga un bloque tan grande como la UNE si Sandra Torres llega a asumir la presidencia, y también hay que analizarlo mucho desde el punto de vista si no lo llega a asumir, porque entonces se convertirá en una fuerza teóricamente de oposición, pero donde debiéramos buscar o inclusive requerir a nivel de las bancadas del Congreso que exista una oposición constructiva, que sí fiscalice, que sí verifique, pero que no se convierta ni en una parte, digamos, que obstaculice todo lo que un ejecutivo pueda presentar o promover, sobre todo con una bancada tan pequeña como 16 o 17 diputados, obligada a hacer muchos acuerdos, sino que también eventualmente se comprometa con una agenda legislativa que sea de instancia común. Pero Edgar, sobre lo que tú decías, es que no es que la UNE cambió por alguna razón, es que la UNE cambia todo el tiempo según los escenarios. Y en el 2016 lo que ellos venían era arrastrando uniéndose a esa ola de protestas sociales y de participación ciudadana, también presionado Mario Taracena, porque era el momento en que el Congreso ya no podía seguir negando la información, tenía que dar ciertos pasos, apoyar ciertas iniciativas. Pero en cuanto esa intensidad baja y empieza a tocar los casos de corrupción al partido, ni siquiera lo piensan. E incluso cuando tú hablas de ese momento reformista, Mario Taracena tenía muchos enemigos dentro de la UNE, gente que estaba totalmente furiosa porque él estaba liderando esas causas. O sea, que la UNE no es que, ¿qué pasó? Se volvió al otro lado. No, es que nunca ha estado en ningún bando. Y eso es lo más preocupante de esta legislatura, con 54 diputados de la UNE, sí, que no sabemos qué esperar. No están en un bando, pero sí hay un objetivo. Y es que creo que la UNE es el único partido con un objetivo electoral claro. Y lo ha tenido claro a lo largo de todos estos años. Digamos, cuando fue la ola reformista, había ese clamor en la plaza por reformas, la UNE se sube claramente a esa ola reformista y pues complace un poco a la gente. Reforma electoral, empiezan a hablar de otras cosas. Cuando les empieza a tocar y también empieza un poco a correrse, digamos, el tema dentro de ciertas élites, el tema de si ya no se ve con tan buenos ojos, entonces la UNE también empieza a replegarse en ese sentido, empieza a ser más cauta. De hecho, en su plan de gobierno para esta elección, ponen que ellos van a someter el tema de si siga a un referéndum. Pero sale Carlos Raúl Morales y lo dice en televisión, y luego sale Sandra Torres obligándolo a que se haga para atrás con ese tema. O sea, no están claros con lo que quieren, pero sí están claros que quieren agradar. Porque su objetivo es electoral. Claro, el objetivo es electoral, quieren agradar a ciertos grupos en determinados momentos. Y también qué castigo para los partidos, porque la UNE lo que es el único partido con antigüedad y con institucionalidad en este momento. Creo que es el único partido que se comporta como un partido de verdad, digamos, sí, que tiene esas fuerzas internas que no siempre están de acuerdo, pero que sí tiene el objetivo electoral. Con la muerte de Pepe y Líder, digamos, UNE queda como la única maquinaria tradicional. Que vamos a ver, las tres funcionaban más o menos igual, con financiamiento cuestionable, reclutando cualquier liderazgo local, no importa cuán cuestionable sea, pero sobrevivieron. Patriota y Líder, por lo menos jurídicamente como partidos, no existen. Ahora, interesante esto, ¿no? La UNE juega a dos bandos, juega al reformismo cuando le conviene electoralmente, luego se pasa al lado, digamos, del statu quo, Jorge Mario, cuando ya no le conviene. Pero también hay que decir otra cosa, es una posición tan ruin y tan vil, porque cuando el presidente Morales declara persona non grata al comisionado Iván Velázquez, o cuando el presidente Morales intenta sacar, violando el convenio de CICIG a la CICIG, ¿qué dijo la UNE? Sí, lo que pasa es que estamos viendo también un resultado electoral que les conviene en ese posicionamiento. Creo que estamos de acuerdo que la agenda que ellos han manejado ha sido de oportunismo, y sin embargo fueron favorecidos
en la elección con una bancada mayoritaria y fueron favorecidos con su candidata principal hacia, digamos, una segunda vuelta. Para mí la preocupación esencial es si han tenido un objetivo electoral. Ahora ese objetivo, si la candidata llega a ser presidenta, ¿qué va a pasar? Si ese objetivo se ha cumplido, ¿qué va a hacer la bancada? Va a sacar un nuevo liderazgo que no ha tenido, porque Sandra Torres ha sido la eterna candidata en las últimas gestiones. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a generar acuerdos para hacer gobernabilidad a nivel del Ejecutivo si ella es efectivamente electa, o cuál va a ser su posicionamiento, que para mí es lo más difícil, lo más preocupante, porque con una bancada mayoritaria definitivamente podrían bloquear mucho de lo que en el futuro el Congreso pudiera tener. Y ese desprestigio que ya tiene el Congreso ahora, en donde la UNE es parte, va a seguir sumando otros 4 años más y seguiremos en el mismo problema. Yo no sé si necesitan acuerdos cuando lo que tienen es control. Porque una cosa importante es que la UNE sí sabe operar dentro del Congreso. El resto de bancadas, muchos son diputados nuevos, no tienen experiencia legislativa y es gente que además es lanzada al ruedo a hacer cualquier cosa. Ahora no tienen esa disciplina. Digamos, hay muy pocas bancadas que van con un plan legislativo, el resto van a improvisar. La UNE no. La UNE sí tiene esa disciplina, sí tienen esa capacidad de operar dentro del Congreso y además vienen cosas muy importantes, la elección de jueces y magistrados. Muy pronto les va a tocar elegir también magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Tienen algún tipo de control. Recordemos que Carlos Mencos, ex Contralor General, fue electo diputado por la UNE, ahora va a estar dentro de la bancada de la UNE y tienen cierto control dentro de la Contraloría General de Cuentas, porque la gente de Carlos Mencos sigue metida en la Contraloría. Entonces, sí es complicado pensar que van a negociar. Yo creo que más bien van a llegar a controlar. O sea, y lo que hay es un en interés esa estrategia de control hay un elemento importante a considerar, la UCN. Mete 12 diputados, bueno, es lo que se sabe hasta ahorita, sin candidato, con un candidato detenido por vínculos con el narcotráfico. Esta es partido una que le han dicho el narcopartido. El narcopartido lleva 12. O sea, esa es una bancada que hay que ponerle ojo porque es muy fácil que pueda alinearse con la UNE, robustecer aún más ese oficialismo y tener mucho más control y necesitar mucho menos hablar con los partidos, buscar acuerdos, consenso, lo que sea, para imponer una agenda. Y Luis Miguel decía las elecciones del sistema de justicia que es justamente en este año, pero la primera gran elección que va a tener el nuevo Congreso son los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Sobre esa base va a haber mucho que poder decir. Sí, eso es importante, sobre todo señalando esto último que ustedes mencionan, porque se nos ha olvidado, ha bajado los decibeles y por eso ya no hablamos tanto del famoso caso que se presenta contra la UNE, ¿no? En febrero, curiosamente, 1 o 2 días después de que a Sandra Torres le dan su credencial como candidata, un día después, literalmente el Ministerio Público presenta esa acusación en su contra. Y hay que decir las cosas como son. La Corte Suprema la protegió abiertamente porque no tenía razón la Corte Suprema para decir no, yo no tramito ese antejuicio. Por lo menos hubiese abierto a investigación y hubiese considerado el antejuicio, pero ni siquiera lo consideró. Creo que más evidencia de que la Corte estuvo de su lado no hay, es bastante obvio. Luego la CC hace un gallo gallina y parece que también el sistema de justicia está de su lado. Entonces tendríamos virtualmente una presidencia de Sandra Torres que controle el Ejecutivo, un Congreso que la tendría muy fácil porque con los 54 diputados le faltarían 20, 25 más para hacer mayoría, pero también las Cortes. ¿Qué escenario tenemos en las Cortes? ¿Se podrá hacer algo en los meses que vienen en las comisiones de postulación o ya perdimos esa oportunidad? Es que todo se alineó perfectamente para que se pueda tener ese control. Si la UNE es una de las bancadas más disciplinadas, que mejor trabaja dentro del Congreso y le va a tocar elegir jueces y magistrados ahorita, fácilmente pueden estar negociando con los magistrados la reelección y proteger a la candidata, protegerla aquí, protegerla con la siguiente corte que probablemente ellos van a elegir o sobre la cual van a tener mucha capacidad de maniobra para elegir magistrados y bloquear cualquier cosa que pueda pasar. Ya una vez, si ella queda electa presidenta, pues le toca al Congreso pasar ese posible antejuicio y van a tener ese antejuicio pues durmiendo el sueño de los justos como ha estado durmiendo es una posibilidad. Mientras nosotros platicamos, ellos ya han tocado estos temas y ya están considerando que ella va a ser la primera o sería la primera presidenta electa con un proceso de antejuicio encima
que no ha resuelto la Corte de Constitucionalidad por financiamiento electoral ilícito, que no tiene incluido el famoso audio de los 40 millones. Acuérdense que ese caso está iniciado, pero toda esta parte que la población conoció, que vincula a Gustavo Alejos y una cantidad mucho más grande de la que se habló al principio de 17 millones, no está involucrado. Entonces ellos es obvio que ya están tomando en cuenta estas aristas y están adelantándose a ver cómo con este Congreso que tienen y con el que pueden llegar a tener con estos aliados, como no dudo que buscaran a la UCN porque está descabezada, evitar a toda costa que ella tenga problemas en esos 4 años. Y ahí hay varios botones posibles de inestabilidad, Jorge Mario, porque hablamos del caso que ya está abierto. O sea, el hecho de que a Sandra Torres no se le haya retirado la inmunidad no quiere decir que el caso no haya iniciado. El caso está en el juzgado de mayor riesgo de Claudette Domínguez. Ahí están escuchando a varios imputados. El lunes, de hecho, se presentan 2 imputados más que no se habían presentado al juzgado. Aparecieron en la audiencia, ya se les tiene en cuenta. Paralelo a esto, ya el Ministerio Público ha solicitado la detención con fines de extradición de Mario Leal, el ex candidato vicepresidencial de Sandra Torres, que también está imputado, que tiene información, que puede brindar información adicional a la que tiene ya el Ministerio Público, y eso podría destapar una crisis todavía más severa. O sea, ni siquiera, digamos, suponiendo que ganase Sandra Torres la presidencia, tendría ya un complicado escenario legal. Sin precedentes, ¿no? Seguro. Y creo que lo que hemos estado platicando acá daba pie para que la fiscalización que se pueda dar a nivel de la sociedad sea importantísimo. ¿Por qué? Porque para mí el gran parteaguas es esa segunda vuelta. Es un escenario, aunque jurídicamente no sea así, políticamente es muy distinto seguirle un proceso de antejuicio o seguir un proceso penal por estas acusaciones a alguien que va a ser presidente de la República en los siguientes 4 meses, que alguien que sencillamente perdió una segunda vez la elección y que será sujeto a proceso como cualquier otra persona. El gran inconveniente acá es justamente ese hilo que tiene efectivamente para la designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y que eso va a permitir que eventualmente el proceso políticamente pudiera desaparecer, que es donde tal vez la ciudadanía debiéramos tomar consideración para hacerle ver al Ministerio Público que no es suficiente estar vigilante, sino debiera estar más activo en un rol, aun cuando sea, digamos, una instancia política. Ahora, ¿cómo es posible, señores? Yo con esto quiero cerrar la reflexión última de ustedes. ¿Cómo es posible que un partido que tiene un caso pendiente porque no sabe explicar el origen de 20 millones de quetzales del 2015, porque ese es el caso que están llevando contra la UNE, tiene acusaciones su candidata presidencial? ¿Cómo puede ganar la elección una persona con esas acusaciones y con esos problemas legales? ¿Será que esos votantes no tienen en cuenta eso? Creo que la respuesta está en lo que han hecho los otros. ¿Qué son los otros partidos que compitieron con ella? Son vehículos electorales de reciente creación o reciclados o disfrazados que no han llegado a ver a la gente en los últimos 3 años, que no tienen oferta electoral sólida, que no tienen discurso, que tienen mala reputación. No estoy diciendo que ella no tenga esto, lo que estoy diciendo es que la UNE aventaja como partido a todos los demás en ese sentido, y es el gran castigo para los partidos en el Congreso. ¿O será que el votante de Sandra no ve esto? Eso es por un lado, esa es una parte de la ecuación, que es que los otros partidos no hacen nada, pero es que la otra es que la UNE sí hace muchas cosas. Digamos que la UNE, Sandra Torres hizo campaña 4 años con recursos públicos, los programas sociales y otras cosas, para ganarse ese voto duro que ella hoy conserva, y que ha mantenido a lo largo incluso la elección donde Sandra Torres no logró participar, a la UNE le fue muy bien en la elección legislativa. Entonces, el punto es que la UNE sí ha trabajado estos años para este resultado electoral. Ha tenido tropezones, pero parece que finalmente lo van a lograr, y ese es el peligro. Y sin sí va a ser muy difícil que esto avance, ¿no, Jorge Mario? Claro, y definitivamente vemos que ni siquiera ellos están claros, como ya se dijo acá, de cuál va a ser el proceso de un apoyo que pudiera venir internacional. Pero yo quiero, ya que Paola y Miguel hacen la reflexión sobre la fortaleza de los partidos y esto lo demás, yo sí quisiera voltear a ver a la población, a una población que no tiene una educación cívica, que quizá no tiene esa memoria histórica, y que lo vemos no solo con el caso de Sandra Torres, aunque es obviamente muy claro, pero con otros candidatos, ya lo dijeron acá, a Mario Estrada, que han sido señalados con mucha evidencia sobre, digamos, su no idoneidad para poder dirigir aspectos de la función pública, y de todas maneras tiene una respuesta electoral. Creo que la población tiene que cambiar ese paradigma, y hay que hacer mucha educación cívica para que eso tengamos un mejor futuro en los próximos años. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero a ustedes les agradezco por este análisis tan interesante. Veremos si la población finalmente decide elegir una persona que podría estar en la cárcel antes de tomar posesión. Así que agradezco la participación de ustedes.
también al público que nos ha seguido. Es momento de dar fin al debate en Razón de Estado y también a la edición de este programa y esta edición de Razón de Estado.